Que tal? Benvidas, benvidos, estamos no IES Valmiñor de Nigrán, isto xa saben que é de 0 a 100, é o programa de La Voz de Galicia, en colaboración coa Consellería de Educación, no que procuramos despertar en centros de secundaria vocacións entre as alumnas e os alumnos. Hoxe non vai a ser unha excepción, hoxe aquí neste centro educativo temos unha convidada, unha científica, coa que imos falar de temas moi relevantes. Ela é catedrática de Inmunoloxía do Centro de Investigacións Biomédicas da Universidade de Vigo, e con ela vamos a falar do noso sistema inmune, mesmo das pandemias, do coronavirus que vivimos aí non tanto tempo, e incluso mellor sonavos a súa cara porque é veciña vosa e ademais saiu moito en televisión últimamente. Damos a benvida xa a África González. África, benvida. Que tal? Toma asento, por favor. Bueno, África, dicía, eres veciña de aquí, das clase na Universidade de Vigo, eres científica, eu vou falar en galego porque o entendes perfectamente, ainda que ti eres de Madrid. Pero vamos falalo en galego un rato, imos a chegarnos a diferentes cuestións, non? Dicía que eres científica, en concreto eres inmunóloga, sobre todo, chegaches a presidir a Sociedade Española de Inmunoloxía, e vou empezar por aí, porque sempre hai que empezar por algún sitio, non? Dicía un pouco na entrada que é a ciencia un pouco, non? Que estudia o noso sistema inmune, non? Que ven sendo como facemos fronte nós mesmos ás enfermidades, non? Contanos un pouco, entón, como funciona e que debemos facer para ter un bo sistema inmune. Bueno, lo primero es que el sistema inmunitario no es solo un mecanismo de defensa. Entonces yo creo que por ahí es donde tenemos que empezar. Es un sistema de vigilancia. Lo que hace es ver que todo nuestro organismo va funcionando bien. Vigila células erróneas, tumorales, ayuda en la reparación de las heridas. Por supuesto, también participa en la defensa frente a patógenos. Pero tiene una función, como digo, de vigilancia. También detecta señales de peligro. Si tenemos una rotura de la piel o si, por ejemplo, cristalizan el ácido úrico en la gota, pues se nos inflama el dedo sin tener que haber patógenos. Entonces eso es lo importante de decirlo, que es un sistema de control interno y funciona de forma, desde que nacemos, se empieza ya a desarrollar ese sistema inmunitario. Inicialmente los bebés reciben anticuerpos a través de la placenta de la madre y empieza ya el niño a desarrollar su propio sistema inmunitario, que es un sistema complejo, pero que junto con el sistema nervioso son los dos únicos sistemas que tienen memoria, son capaces de recordar y además de aprender. Como otros sistemas y órganos, lo que tenemos es que cuidarlo. Y si pensamos que el sistema, podríamos decir que somos como un castillo y que tenemos soldados, estos soldados están vigilando que dentro no haya revueltas internas y que fuera no entren enemigos, que pueden entrar pues por las puertas o las ventanas. Van a poder entrar por la nariz, por la boca, por los orificios que tenemos. Y tienen que estar preparados. Entonces tenemos centinelas que ya están preparados y después, si no funcionan o no son suficientes, tienen que llamar a otros para que vengan a ayudarles. Y todo eso tiene que trabajar de forma ordenada, orquestada, y si pensamos en soldaditos, pues estos soldaditos tienen que comer bien, dormir bien, no tomar drogas, alcohol, tabaco, tienen una vida sana, y es muy importante, de lo más importante es la nutrición y el ejercicio, pero el ejercicio moderado. Se ha visto que si se hace un ejercicio de repente, un maratón el fin de semana, hay más infecciones respiratorias. Pues con todo esto, junto con las vacunas, nos va a proteger, porque esas vacunas nos van a inducir memoria y vamos a tener capacidad de responder durante toda nuestra vida frente a esas vacunas que nos pusieron. Y eso hace que no tengamos polio, que no tengamos tétanos, que no tengamos difteria. Y en España hay muchos de estos patógenos que ya hace muchos años que no se ven. Este escudo protector, non? Podemos chamalo así, do que nos Sí. estás falando, este sistema de vigilancia interno e externo, puxémolo en marcha fai relativamente pouco, 4 anos, fronte a un virus que todos acordámonos del, que foi a COVID-19, o coronavirus, e superamos un pouco a nivel mundial
particular, porque estamos aquí, esa pandemia, ¿no? Quería preguntarche un pouquiño si, despois de ter adestrado o noso sistema inmune, como dixeches, coas vacinas, infectándonos, reinfectándonos, superando pouco a pouco e fortalecendo este escudo que é o noso sistema inmune, si xa podemos falar do que foi a COVID-19 e o coronavirus, non como unha anécdota, pero, bueno, sí como un catarro común ou unha gripe máis levadeira. Sí, inicialmente surge como un virus nuevo, entonces nos encuentra que, como no lo hemos visto antes, no tenemos memoria de él, y entonces afecta sobre todo pues, a los grupos de riesgo, fundamentalmente a la gente mayor y a personas que tenían problemas cardiovasculares o que tenían algún problema de hipertensión, pero sobre todo el grupo de riesgo mayor fue la gente por encima de los 60, 65 años. ¿Qué se vio? Pues que necesitábamos que nuestro sistema inmunitario aprendiera. O bien aprendía con la propia infección, con lo que eso conlleva de tener la enfermedad y de pasarla, o el desarrollar una vacuna. Tuvimos la enorme fortuna que en menos de un año tuviéramos vacunas, y no solo una, sino que se desarrollaron a nivel mundial varias vacunas que se fueron probando y que fueron muy eficaces y muy efectivas. Y gracias a las vacunas y además también a que la gente ya se fue infectando y ha ido generando memoria, pues ahora tenemos una población que para él el virus ya no es nuevo y por tanto la infección cada vez es más leve, excepto en aquellas poblaciones de más riesgo. Estamos hablando pues siempre como la gente mayor, y hay que tener también especial cuidado en niños que todavía no están inmunizados porque no se les ha vacunado y que pueden estar expuestos porque no lo han visto antes. Claro, agora 4 anos despois xa vamos cerrando ese capítulo, ¿no? Pero lía fai pouco en prensa, non? Pensábase ou pénsase, e creo que está acreditado, que a coronavirus tivo unha orixe animal e que despois pasou aos humanos, non? Pasa con moitas enfermidades isto, e lía fai pouco na prensa que na China pénsase que hai, bueno, granxas peleteiras. Pénsase non, hai granxas peleteiras que crían animais para despois vender as peles, e eses animais, mapaches, bisóns, etc., non están nunhas óptimas condicións de salubridade. E entón elucubraban xa certas publicacións de prestixio, non? Das que falaban esas noticias, que probablemente a vindeira pandemia pode sair dai. Non sei se ti estás de acordo con iso e, ao mesmo tempo, si sabemos cando máis ou menos pode producirse algo semellante ao que vivimos, que entendo que non queremos volver a pasar por iso, lóxicamente, pero non sei se cada vez, co paso do tempo e coa sociedade actual, cada vez hai máis xente, máis concentrada, vai ser inevitable que se repitan, o mellor, episodios non tan graves como o coronavirus, pero semellantes. Vamos a ver, pandemias van a seguir habiendo. Esto ha ocurrido desde el comienzo desde hace muchísimos años, desde el comienzo desde la humanidad, hemos estado expuestos y cada cierto tiempo vamos a tener pandemias. Hemos pasado por épocas con peste, pasamos la viruela, gracias a la vacunación la viruela ya se erradicó, pero durante muchísimos años mató a mucha gente, y luego hemos tenido gripe, la pandemia de gripe, la mal llamada gripe española del 18, se piensa que mató entre 50 a 100 millones de personas. De todos los patógenos siempre se estaba pensando que aproximadamente cada 35 o 50 años puede haber una pandemia de gripe. Y si no lo olvidamos, hemos tenido ya la gripe A reciente. Hemos pasado ya esa pandemia, que luego curiosamente se vio que era más leve que la gripe habitual, pero también creó bastante lío a nivel mundial. Se intentaron buscar antivirales, se intentaron hacer vacunas, pero luego se vio que realmente no era tan grave. Entonces, en general, la gente y los epidemiólogos pensaban que la próxima pandemia podía ser de gripe. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, pues ya habían aparecido hace años el SARS-CoV-1, había aparecido el MERS, pero parecía que estaban allí confinados y que de esos países donde aparecieron los primeros casos no se extendían. Y fue una sorpresa que esta pandemia del SARS-CoV-1 se extendiera de tal manera, con tanta rapidez,
Y yo creo que eso ha sido una sorpresa para todos. Próximas pandemias y el origen animal. Casi todos los virus tienen a veces esa capacidad de saltar de unas especies a otras. La rabia, por ejemplo, inicialmente se origina en los murciélagos, pero es capaz también de tener reservorios pues, en perros, en ratas, y nos puede pasar también al ser humano. Pues lo mismo ocurre con otros virus. Y el SARS-CoV-1, la verdad que no está muy claro cuál es el animal intermedio, no está muy claro, se habló del pangolín, pero realmente no está muy claro cuál es el animal intermedio, pero claramente casi todos es lo que se llama zoonosis, es decir, que afecta a animales, como por ejemplo pues la gripe aviar, afecta a las aves y puede que en determinado momento, junto con el virus de la gripe porcina y en el cerdo, puede recombinar y ese virus que está infectando a los cerdos puede saltar al hombre. Habitualmente, por ejemplo, las pandemias de gripe humanas proceden de la recombinación de virus. Un trocito de gripe aviar, un trozo de gripe porcina y humana, y ese virus recombina, y es tan raro, es un virus Frankenstein, nos infecta a nosotros. Eso ocurre porque los virus tienen esa capacidad de mutación, esa capacidad de recombinar y de moverse, y por eso seguramente la próxima pandemia será más bien de virus más que de bacterias, pero pandemias vamos a seguir teniendo. Otra cosa que podríamos decir es, ¿estamos mejor preparados? Yo espero que sí, y de hecho se está haciendo un seguimiento ahora muy estricto, por ejemplo, de las aves, para ver cómo está esa gripe aviar. Se está haciendo un seguimiento también en los ganaderos, en las vacas, porque podría haber transmisión también de patógenos a través de la manipulación de estos animales. Yo creo que esto lo que nos va a enseñar es que tenemos que estar ojo a visor, que las zoonosis están ahí, que estamos también cambiando el planeta, estamos acercándonos a reservorios donde antes estos animales vivían y ahora nos estamos acercando, somos más gente, viajamos más y por tanto las pandemias se van a extender mucho más rápido en poco tiempo. Y eso va a hacer que tengamos poco tiempo también para resolverlo. Temos entón que mellorar tamén a nosa capacidade de reacción, quizás, non? Exactamente, pero claro, ¿cómo estar preparado frente a algo que no sabemos cómo va a llegar? Si estamos preparados viendo la gripe, ¿qué tenemos que ver? Bueno, pues yo creo que tenemos que empezar a ir viendo distintos patógenos para, de alguna manera, pensar lo que podría llegar y cómo tenemos que actuar. Ligado un pouco con isto que nos está comentando África González, que é catedrática de Inmunoloxía do Centro de Investigacións Biomédicas da Universidade de Vigo, estudar eses patóxenos e prepararnos de cara a eles, quería preguntarche polas vacinas, non? As vacinas son un pouco iso, non? É un pilar fundamental a hora de evitar futuras pandemias e de loitar contra as enfermidades, pero é certo que ata que non xurde unha nova enfermidade non hai vacina, porque as vacinas, esta explicación é moi de andar por casa, pero son dosis pequeniñas do virus, ¿no? Dosis pequeniñas da enfermidade. Entón, claro, non debe de ser moi fácil adiantarse a futuras enfermidades ou pandemias. No es fácil y además tampoco las vacunas funcionan para todos los patógenos. Por ejemplo, si es un virus que cambia mucho, como es el HIV, es muy difícil hacer una vacuna para el virus que produce el SIDA. Se ha trabajado y se llevan muchísimos años intentando hacer una vacuna eficaz, pero el virus, un poco para entenderlo, nos infecta, pero es que al cabo de los días tenemos miles de virus diferentes. Entonces es muy, muy difícil hacer una vacuna frente a esto. Luego es difícil, por ejemplo, las vacunas frente a los parásitos. Tenemos ya una vacuna para la malaria, pero con un porcentaje de éxito bajo, pero bueno, suficiente por lo menos para proteger a un 30-40% de la población. Pero hay muchos otros parásitos para los cuales no tenemos vacuna. La tuberculosis, por ejemplo, tenemos una vacuna, la BCG, que no es del todo eficaz.
no protege frente a la tuberculosis pulmonar. Y se está trabajando, y yo participé con un proyecto europeo en el desarrollo de nuevas vacunas, por ejemplo, por vía intranasal, y hay un investigador en España que está también trabajando con una vacuna modificada genéticamente y bueno, está en fases clínicas y tiene muy buenas vías de que a lo mejor pueda ser la próxima vacuna. Pero lo que digo esto es que, primero, no es posible tener una vacuna eficaz para todos los patógenos, incluso aunque los conozcamos y muy bien. Eso es lo primero. Y lo segundo, efectivamente, ¿cómo se hace una vacuna? La vacuna en realidad es engañar al sistema inmunitario, es decirle, mira, ha entrado esto, le tienes que dar las proteínas o el RNA o el DNA del patógeno, de forma que el sistema inmunitario pone en marcha a todos esos vigilantes y a todos esos francotiradores que tienen, se genera memoria y queda preparado para cuando ya llega el patógeno de verdad. Entonces, por supuesto, hay que hacer una vacuna dirigida y específica frente a ese patógeno. Pero hay una cosa también que se ha visto, que algunas vacunas que son muy específicas, por ejemplo la de la BCG, además de proteger parcialmente sobre la micobacteria, se vio que los niños en África vacunados con la BCG se infectaban menos de otras cosas. Y es lo que se conoce como memoria entrenada. Es como que estos vigilantes ven que ha entrado algo, se preparan mejor, se arman mejor, meten más balas en sus pistolas y entonces están mejor preparados frente a lo nuevo que llegue. No necesariamente exactamente el mismo patógeno. Este tipo de respuesta, digamos, cruzada, se pensó también que se podía utilizar para el SARS-CoV-2. Es decir, bueno, pues vamos a vacunar con la BCG a ver si esto nos protege frente al SARS-CoV-2. Y hubo algunos países, Australia y algunos países que decidieron vacunar mientras no había otra vacuna. Es decir, pues vamos a ver si la inmunidad cruzada nos puede proteger. Y esto pues se ha visto que también ocurre. Entonces, vacunas específicas, por supuesto, y también podemos a veces buscar vacunas que nos puedan dar esa protección cruzada. Antes de abrir outros capítulos, porque no teu currículum abordaches moitos aspectos diferentes a nivel científico, quería preguntarche, para cerrar o capítulo da COVID-19, ¿no? E agora, 4 anos despois, creo que ten sentido, non? Que aprendimos un pouco do que foi a xestión daquilo, non? Dicíasme que, bueno, que agora parece que estamos un pouco mellor preparados e adestrados. Como valoras a xestión que se fixo, que pode ser moi amplia esta resposta, pero que foi o que a nivel científico, inmunolóxico, aprendimos e de que nos serviu todo isto para esas futuras pandemias que irremediablemente van vir? Bueno, yo creo que se han aprendido muchas cosas. En primer lugar, que hay que estar mejor preparados con esa vigilancia de zoonosis que antes comentaba, que hay que hacer grupos de expertos multidisciplinares, que tiene que haber gente experta, y de hecho se detectó cuando inicialmente no se sabía si el virus se distribuía por el aire o era solamente con gotitas, si la mascarilla era eficaz o no, cómo debíamos de comportarnos, si los niños infectaban o no, o eran los padres los que infectaban a los niños. Bueno, pues también se ha puesto en marcha el desarrollo de tecnología. Se desarrolló una tecnología en cuestión de muy poco tiempo, pues ya todo el mundo sabe lo que es un test de antígenos, y antes el concepto de antígeno nadie lo conocía, ¿no? Bueno, pues sabemos que podemos hacer un test en nuestra propia casa para saber si estamos infectados, y ahora hay gente que dice, bueno, voy a ver si tengo gripe, porque hay test para ver la gripe o para ver el virus respiratorio sincitial. Bueno, pues una serie de tecnología que antes no teníamos. A nivel social, a nivel tecnológico y en hospitales sí se conocía, pero a nivel, se conocía el test de embarazo, pero poco más, ¿no? Entonces se ha avanzado a nivel tecnológico bastante también. Se cometieron errores. Yo creo que hay cosas pues, que habrá que ir analizando de cómo mejorar si
si se tendría que haber dejado, por ejemplo, que los niños pues salieran a la calle a jugar o no, el tema de las residencias, que es un tema todavía muy candente, de cómo se puede mejorar esto en el futuro. O sea, eso ya ocurrió, pero ¿cómo podemos hacer, si esto ocurre en el futuro, cómo hacer pues una ruta desde las residencias a los hospitales o a los centros de salud para cuidar a nuestros actuar mayores? Antes, non? De que esos síntomas empeoren ata tal y punto. Actuar antes, exactamente. Entonces, bueno, yo creo que a muchos niveles. Pero tengo también que decir que España no actuó peor que otros países. Yo recuerdo que al principio, y lo comentábamos antes, que había pocos casos en otros países, como por ejemplo Alemania, pero luego ya la ola les llegó y la actuación y el número de fallecidos fue realmente, esto ha sido a nivel mundial. Bueno, yo creo eso, que hemos aprendido desde el punto de vista tecnológico, y luego quería destacar una introducción de una vacuna nueva. Una vacuna con una tecnología que la desarrolló la doctora Katalin Karikó, que nadie creía en ella, y se vio dos cosas. Uno, que era muy eficaz, y dos, que se podía hacer muy rápido. Yo cuando vi que había que mantenerlo a 80 grados bajo cero, yo dije, ¿esto cómo se va a distribuir? Porque había que conservarla a 80 grados bajo cero. Bueno, pues España ha sido líder, y eso tenemos que decirlo, líder en la vacunación. Se gestionó estupendamente cómo vacunar a la gente, los vacunódromos famosos para que la gente fuera allí, y toda la logística del traslado de las vacunas a 80 grados bajo cero, que eso realmente es muy importante y hay que destacarlo, que lo hicimos muy bien. También hacemos cosas bien en España. Ligado un pouco, vale, vamos a acabar de maneira optimista, non? Porque estou vendo aquí que temos este libro que publicou África González, Immunopower, coñece e fortalece as túas defensas, evidentemente aquí das moitos consellos, non? De mellorar o noso sistema inmune. Que as pandemias van a saber, que as enfermidades van a seguir, está claro, pero bueno, o mellor consello que podemos dar é o que dicías, non? Canto mellor protegidos esteamos e mellor sexa o noso sistema inmune con unha vida o máis activa e sana posible, tamén a nivel particular non só temos que esperar a que os hospitais actúen, sino que nós mesmos temos a clave para estar protegidos, ¿no? Eso é, sexamos optimistas nese sentido, que non nos vexamos outra vez pechados na casa, como quen dice. Exactamente, tenemos, el título del libro es Conoce y fortalece tus defensas, porque yo creo que el sistema inmunitario es el gran desconocido. Siempre sabemos de nuestro sistema nervioso, de nuestro corazón, nuestro hígado, pero del sistema inmunitario no nos acordamos, y realmente tiene un papel fundamental y hay que cuidarlo y preservarlo, porque es lo que nos va a permitir a lo largo de toda nuestra vida el controlar esas células tumorales, esas células envejecidas, esa limpieza que se hace, y luego, por supuesto, los patógenos, el que estemos manteniendo esa vigilancia y teniendo estos soldaditos adecuadamente nutridos, que hayan dormido bien y de forma adecuada. Y con las vacunas, con células de memoria preparadas para que cuando el patógeno llegue puedan trabajar y actuar rápidamente. Ademais de inmunóloga, de catedrática de inmunoloxía da Universidade de Vigo, gustaríame falar tamén do outro aspecto profesional que desenvolviche moito, que é a nanomedicina. As nanopartículas aplicadas á medicina. ¿Esto qué? Bueno, pues todo esto surgió porque empezaron distintos grupos de investigación, tanto químicos, farmacéuticos y físicos, a desarrollar elementos muy, muy, muy pequeños, de tamaño nano, con la finalidad de poder utilizarlo pues por ejemplo para llevar fármacos, para curar o tratar el cáncer, o como agentes de contraste o de imagen, y son elementos tan pequeños que pueden interaccionar muy bien con nuestro organismo, con los sistemas biológicos. Pero yo también pensé, estos elementos pueden ser tóxicos. Estos elementos pueden ser reconocidos por el sistema inmunitario, porque son agentes externos. Si a mí me meten unas nanopartículas de plata, pues yo voy a ver esto como extraño. ¿Y qué va a hacer mi sistema inmunitario? Pues la mayor parte de lo que hacen es comérselo.
y se lo comen, ¿y qué pasa? ¿Se degrada, no se degrada, dónde se acumula? Entonces empezamos a hacer estudios de cómo se distribuyen los nanomateriales. Casi todos los macrófagos en el hígado, que se llaman células de Kupffer, comen esas nanopartículas, pero también pueden llegar bastante bien a los tumores, porque los tumores forman vasos anómalos y tienen poros grandes, y entonces llegan las nanopartículas bastante bien. Es como que se acumulan más en el tumor que en el resto del organismo. Entonces, bueno, empezamos a ver las posibilidades que tenía la nanotecnología, y una de ellas era también hacer vacunas, porque si tú tienes una nanopartícula donde tú le introduces elementos del patógeno, lo que decíamos, proteínas, el DNA, el RNA, y lo pinchamos, el sistema inmunitario va a verlo, se va a creer que eso es un patógeno que ha entrado, porque habitualmente tienen un tamaño parecido a lo que puede ser, por ejemplo, un virus. De hecho, las vacunas de RNA de Katalin Karikó son nanopartículas lipídicas. Son bolitas, como si fueran bolitas de grasa muy pequeñas, que lo que hacen es protegen el RNA del virus. Entonces, bueno, pues utilizando esta misma idea, pero de nanopartículas de otra estructura, no necesariamente lipídicas, se pueden trabajar con nanos muy pequeñitas de distintos orígenes. Incluso pues puede ser oro, nanopartículas de oro o de plata o de otras composiciones. Xa que te temos aquí e que estamos en Galicia, ahora estamos concretamente en Nigrán, no IES Valmiñor, dicía que eres docente tamén, que eres catedrática, e durante 10 anos dirixiches un centro moi próximo aquí, na Universidade de Vigo, que é o Centro de Investigacións Biomédicas desa Universidade viguesa, no? Primeiro, por se algún rapaz ou rapaza que aquí son alumnos de bacharelato de ciencias, pois teñen interese, no, para que expliques un pouco que se fai nese centro, e que nos poñas un exemplo concreto no que ti estiveches inmersa, que foi como combater un dos cancros máis agresivos que hai, que é o cancro de páncreas, que a supervivencia é reducida, e fixestes avances aí relevantes nese centro, no? Para que os rapaces vexan que a ciencia é útil e que ademais a teñen moi cerca, no? Por eso quero que te centres un pouco no que facedes aí. Sí, pues mira, el Cimbio inicialmente surge por toda una serie de investigadores de la Universidad de Vigo que trabajaban en el ámbito biomédico, y este centro pues se constituyó para que estas personas pudieran trabajar en un entorno y en un ámbito con una serie de equipamiento centralizado, que pudiéramos compartir las ideas, con seminarios, con grupos multidisciplinares, porque ahí hay físicos, hay químicos, hay médicos, hay biólogos, hay informáticos. Un grupo multidisciplinar para crear un instituto de investigación. Aproximadamente hay unas 250 personas. Y cuando surge solicitamos una subvención a la Xunta de Galicia y nos consideró centro de excelencia de la Xunta de Galicia. Hay una serie de centros en las 3 universidades gallegas y nosotros pues somos uno de ellos. Ahí cada grupo hace su investigación, pero también colaboramos. Por ejemplo, pues yo puedo testar fármacos que producen los grupos de química orgánica, o hago cosas de inteligencia artificial apoyada de los bioinformáticos. Por tanto, colaboramos entre nosotros, y por eso tiene el sentido de que estemos en un sitio físico común para compartir experiencias, tener masa crítica, utilizar las técnicas, los equipos de una forma pues más centralizada, para que no una persona, no, yo tengo mi microscopio, tú el microscopio, sino que tengamos un equipo bueno que puedan utilizar mucha gente. Y así es un poco cómo se concibió el Cimbio. En el caso nuestro, el grupo de inmunología, que somos en torno a unas 12 personas, que fluctúa, ¿no? Hay veces pues hay más gente, otras veces menos. Tenemos varias líneas de investigación, y una de ellas es el cáncer de páncreas. El cáncer de páncreas no es muy frecuente,
pero es muy letal. Es uno de los cánceres que no ha avanzado en los últimos 40 años, los tratamientos, prácticamente nada. Ha subido un poquito la supervivencia, pero al cabo de los 5 años prácticamente casi todas las personas desgraciadamente fallecen. Entonces nosotros empezamos a colaborar, que esa es otra de las cosas que me gustaría también transmitir, que hay que colaborar con otros grupos. Nosotros no sabemos todo. Pues colaboramos con gente del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, el CENIO, el grupo de Mariano Barbacid, que trabaja en cáncer de páncreas, en oncogenes desde hace mucho tiempo. Bueno, pues nos proporcionaron líneas celulares, modelos, y a partir de ahí pues estamos colaborando con ellos con la idea de ver si el sistema inmunitario puede ayudar a destruir el tumor. Y además utilizar unas técnicas un poquito distintas a cómo se estaba tratando el cáncer antes. Habitualmente el cáncer se trata pues con un agente, ¿no? Con un agente quimioterápico. Si falla se da un segundo y si falla se da un tercero. Nosotros creemos el páncreas tiene una coraza, realmente todo un estroma muy muy denso, y primero creemos que hay que quitar el estroma y ir después con los fármacos y después ayudar al sistema inmunitario para que pueda ver el tumor. Entonces estamos con una serie de estrategias, trabajando tanto in vitro como in vivo, usamos como modelos animales los ratones. Los modelos animales son imprescindibles para la investigación, imprescindibles. Y bueno, estamos teniendo resultados esperanzadores, está funcionando bastante bien. Pero también tengo que decir que de lo que funciona en modelo animal a que luego funcione en humanos, todo eso lleva un proceso muy largo de bastantes años y hay que hacer muchos ensayos previamente. Vou ir convidando os alumnos do IES Valmiñor de Nigrán que vayan pensando preguntas que lle queiran facer a esta científica, a África González, que está connosco, e que agradezo moito que esteas, porque, bueno, sei que tes a xenda moi apretada, que, ademais das clases, estás na Sociedade Española de Inmunoloxía, nese Cimbío, etcétera, etcétera. Pero quería preguntarche antes de rematar, e isto tamén é algo que pode ser moi galego, e despois o explicarei, que foi un discurso que pronunciaches hai relativamente pouco cando ingresaches na Real Academia Galega de Farmacia, non? O discurso titulábase Eterna Juventud, e vouche preguntar por iso, no? Todos os que estamos aquí, se non pasa nada, oxalá chegaremos a vellos, no? E creo que nese discurso dabas algunhas claves, non, de como chegar a vellos da mellor forma posible, no? Como se fai iso? Porque ser vello mola porque chegas a ser vello, pero é un pouco unha putada porque é o un momento no que xa estás un pouco cascado, ¿no? Falando en plata. Entonces, como chegamos a esa eterna juventud? Sei que nos fagas o spoiler do discurso, pero bueno, contanos. Bueno, en el discurso lo que primero comentaba eran las causas del envejecimiento, ¿no? ¿Por qué envejecemos? Y realmente son una serie de cambios moleculares que van ocurriendo en las células. Seguramente que habéis oído que se acortan los telómeros, ¿no? Conforme las células se van dividiendo, pero también se pensaba antes que era sobre todo el acúmulo de mutaciones en las células lo que llevaba al deterioro, y ahora se está viendo que no solo el gen, sino que son cambios epigenéticos, cosas que están, digamos, al lado, o modificaciones de otras proteínas, las histonas que rodean el ADN, que no es solamente ya mutaciones en los genes. También hay cambios metabólicos, hay toda una serie de características de lo que es una célula envejecida. Pero como antes decía, el sistema inmunitario tiene que ir eliminando esas células envejecidas, esas células senescentes. Y si se van acumulando, produce un proceso inflamatorio. Es como que estamos cada vez más inflamados. Conforme vamos cogiendo años, estamos más inflamados. Entonces, hay determinadas cosas que no podemos cambiar. No podemos cambiar nuestra edad, ¿no? Hemos nacido y seguimos hasta que fallezcamos. No podemos cambiar nuestro sexo. Si hemos nacido con una serie de cromosomas, está ahí también nuestra genética, las hormonas que tenemos,
pero sí que hay toda una serie de aspectos, como antes decíamos, que sí que podemos cambiar. Y lo que sí que está muy claro es que la edad cronológica no es igual que la edad biológica. Si nuestro tipo de vida es adecuado, nuestra edad biológica puede ser inferior a la cronológica y puedes tener personas que a lo mejor tienen 60 años y sin embargo están activas mental y físicamente como si tuvieran 40. Brad Pitt e George Clooney no Festival de Cannes, eu vinos maravillosos, teñen 60 anos, por exemplo. Por ejemplo, pues no sé si el tipo de vida que hacen, pero bueno, una parte también es el aspecto físico, pero están empezando ahora a desarrollarse relojes biológicos, que es otra de las cosas que hablé en la charla. Hay programas de relojes biológicos que lo que utilizan es marcadores a veces de analítica, pues cómo tienes la glucosa, cómo tienes la albúmina, cómo tienes los hematíes. Y juntando distintos parámetros te dicen pues, cómo está tu edad biológica. ¿Qué pasa? Que por ahora no se han puesto de acuerdo. Los investigadores no se han puesto de acuerdo verdaderamente qué marcadores habría que medir para yo decir que verdaderamente tu edad biológica es de 40 años o de 30. Entonces, unos dicen hay que medir las marcas epigenéticas en la sangre, en células de la sangre. Y otro dice no, hay que medir cada tejido. No es lo mismo el hígado que la piel. La piel se envejece más por estar expuesta al sol. En cambio, bueno, pues el hígado sería, digamos, como un elemento más fijo, si comparáramos, pero claro, nadie te va a dar muestras de hígado para saber cómo está tu edad biológica. Entonces, como digo, esto todavía es un proceso complejo, está empezando. Yo creo que todavía hay que esperar años para que todas estas apps que salen de conoce tu edad biológica realmente creérnosla al 100%, pero bueno, ya se están dando las pautas y lo que sí que tenemos es que hacer una vida más sana en todos los aspectos, ser optimistas. Se ha visto que la depresión, el estrés es un inmunosupresor muy potente. Entonces, el sistema nervioso y el sistema inmunitario se relacionan mucho. De hecho, hay personas que dicen que el sistema inmunitario sería como el sexto sentido del sistema nervioso. También lo que decíamos antes, la nutrición. Hay estudios de la microbiota y se han hecho estudios de transferencia de sangre, transfusiones de sangre entre una persona joven y una persona mayor. Y la persona mayor rejuvenece. En esos factores biológicos que se estudian, rejuvenece. Pero no está muy claro si es que pasan factores del joven al viejo o es que esa transfusión lo que me está es diluyendo mi sangre y diluyendo esos factores inflamatorios, esos factores de senescencia. Entonces, se está trabajando también en esto. Hay gente millonaria que recibe transfusiones de sangre de gente joven, por ejemplo. Dice que Mick Jagger, non, o líder dos Rolling Stones, un dos segredos de que se manteña no escenario os seus anos son esas transfusións de sangre, non? Por ejemplo, bueno, pues este tipo de cosas ahora mismo se están estudiando. Y también hay fármacos. Se ha visto que, por ejemplo, un antidiabético, la metformina, pues tiene la capacidad de eliminar esas células senescentes, mejorar el estado vital y puede haber también el desarrollo de fármacos que nos ayuden, por ejemplo, fármacos que sean que eviten esa inflamación. Se ha hablado del resveratrol, ¿no? Y otras cosas, pero la mayoría de los ensayos son muy difíciles de hacer, hay que hacerlos a largo plazo. A veces hacer un estudio de un mes no tiene mucho sentido cuando estamos hablando de una longevidad que podemos estar hablando de 100 años o más, ¿no? En Galicia, por certo, chegamos a centenarios con frecuencia, quero dicir, é unha das comunidades nas que máis se vive, non? Entendo que iso tamén é porque en Galicia o mellor cultivamos ben o noso sistema inmune, o estar máis en contacto coa natureza, alimentámonos ben, e incluso temos os alimentos preto porque temos o peixe aí e coidamos as vacas, quero dicir,
Eso tamén influe moito, non? En Galicia chegamos máis a vellos porque vivimos mellor que noutros sitios. Hay un aspecto de los centenarios que también es genético, hay una parte genética, pero sí, claramente el estilo de vida, y Galicia es un sitio donde la gastronomía, el poder tener productos naturales, el pescado, como tú bien dices, el tema de poder tener hortalizas, frutas, una ternera que está estupendamente rica, el marisco, sobre todo una nutrición variada. Yo creo que eso es lo más importante, una buena nutrición y variada es lo que realmente puede estar ayudando. De todas maneras hay que ver que ya no solo se sea uno centenario, sino que se tenga calidad de vida. Y eso es a lo que tenemos que tender, no tanto a vivir más, sino a vivir mejor. Antes de rematar esta entrevista que estamos facendo aquí no IES Valmiñor de Nigrán con África González, quería determe un pouco, porque temos alumnos e temos alumnas tamén aquí, que no futuro mellor queren ser científicas. Hai un xogo que nos trouxo África, que se chama Las Inmortales, ten página web que é lasinmortales.es e tamén se vende físicamente, e aquí hai científicas moi relevantes do mundo. Está Margarita Salas, que era asturiana, está Marie Curie, todas as que veñen aquí están mortas e a única viva témola hoxe con nós, que non é pouca cousa, non? E aí só vou, non? Ti que estás en contacto con alumnos, con alumnas, dirías que cada vez as alumnas, e afortunadamente tires un exemplo, non? As científicas chegades cada vez máis lonxe e acadades postos de relevancia, que é importante xogos como este, figuras como a túa, que as nenas e as rapazas vayan vendo que a ciencia tamén é feminina. Crees que había unha fenda de xénero que se está erradicando? Sí, claramente yo creo que faltaban referentes. Y yo eso también me di cuenta cuando yo estuve en Inglaterra, y allí en Inglaterra es donde Rosalind Franklin, sabéis que hizo los estudios para conocer cómo era la estructura del ADN. Y el premio Nobel se lo dieron a Watson y Crick. Y cuando yo volví de Inglaterra fui consciente de que en los libros de texto había una falta de figuras femeninas. La mayor parte de las figuras en los libros de texto son masculinas. Es como si la historia solo la hubieran hecho los hombres y no la hubieran hecho las mujeres. Entonces empiezas a ver que hay muchas mujeres, pues como Heidi Lamar, que parece que era una actriz, pero que está detrás de una tecnología que estamos utilizando actualmente, se ha tenido que poner una película de figuras ocultas para ver cómo había matemáticas que fueron las que ayudaron a llevar a la gente a los cohetes a la Luna. Se habían olvidado, o sea, estas figuras olvidadas son muchas mujeres que han hecho cosas realmente increíbles, pero que no se les ha dado la visibilidad. Y no solamente en ciencia, estamos hablando en pintura, estamos hablando en literatura, la mayoría de los libros de texto se han olvidado y dicen que aproximadamente solo un 12% de las figuras son femeninas. La mayoría de los libros de texto que se mandan a leer son escritos por hombres, cuando hay muchas mujeres escritoras. A veces se tenían que ocultar incluso detrás de nombres masculinos para que les pudieran publicar los libros, ¿no? Ahora parece increíble, pero es así. Entonces yo creo que se necesita esta figura de referentes y yo creo que el Ministerio lo que hizo fue vamos a dar visibilidad a mujeres, sobre todo pues también en juegos, de forma que de forma sencilla esto vaya entrando. Pero todavía estamos muy lejos, estamos muy lejos. La mayoría de los premios Nobeles, Jaime I, premios Príncipe de Asturias, la mayoría de los premios se dan a hombres. Seguimos igual, han salido también premios de la Real Academia, se sigue dando más a figuras masculinas. Entonces tenemos que seguir ahí las mujeres intentando hacer las cosas bien y que se reconozca y que se visibilice lo que hacemos. Pois oxalá no futuro cambie, e se temos que falar de futuro na ciencia, aquí temos un bo exemplo, porque estes rapaces están no bacharelato de ciencias, aquí no IES Valmiñor de Nigrán, e xa saben, os que ven de 0 a 100, que sempre rematamos do mesmo xeito todas as entrevistas que facemos. Temos aquí este micrófono,
E hoxe temos aquí a África González, a que agradezo moito que estivera, e todas as dúbidas ou todo o que queirades preguntarlle sobre o que eu falei ou sobre outras moitas cousas, que seguro que as vosas preguntas poden ser incluso mellores, podes facelo. Levantades a man, eu teño aquí este micrófono, e podes preguntarlle o que queirades a África. Vale, alguén quere preguntarlle algo a África? Algunha man se levanta por aí? Tes alguna pregunta? Veña, aquí xa en primeira fila. Como te chamas? Pablo. Achega un pouco o micro, Pablo, e pregúntalle o que queiras a África. Pois eu quería preguntarse sobre as superbacterias, que últimamente cada vez máis complicado superar enfermidades como a gonorrea, porque estas bacterias son máis resistentes aos antibióticos. E quería preguntar se é que non hai suficiente investigación neste tema dos antibióticos ou que pasa aí. Una pregunta, la verdad que muy interesante, porque estábamos hablando de nuevos patógenos, pero resulta que tenemos patógenos muy conocidos que se están haciendo resistentes a los antibióticos que tenemos actualmente. Pues hay varios problemas. Uno, no se está haciendo investigación en nuevos antibióticos. Se están desarrollando más antivirales. En estos últimos años ha habido el desarrollo de antivirales desde del HIV, se han desarrollado muchísimos antivirales y llevamos con muy pocos antibióticos. Por tanto, hay que hacer investigación en nuevos antibióticos. Y luego hay que hacer un uso racional de los antibióticos. Hay que utilizar antibióticos cuando verdaderamente hay una infección bacteriana. ¿Por qué? Porque si se utilizan mal, lo que vamos a crear son cepas resistentes. Y esas dos cosas, el control de que los antibióticos se den apropiadamente y también el que se desarrollen nuevos antibióticos, yo creo que es uno de los problemas que la Organización Mundial de la Salud ha puesto también sobre la mesa. Las bacterias, y hay algunos que son multiresistentes. El caso de la tuberculosis es un ejemplo de que ya se ha acabado el número de antibióticos que se puede dar a una persona y desgraciadamente hay que seguir investigando. Moi boa pregunta, moitas gracias. Alguén máis quere facer algunha pregunta a África? Sí, pásalle aí o micrófono a compañeira. Hola, como te chamas? Alba. Moi ben, Alba, pois aquí tes a África. Pregúntale o que Paréceme que comentaches algo antes, pero gustaríame saber por qué fomos capaces de desarrollar tan rápido unha vacuna contra o COVID, pero levamos tanto tempo intentando conseguir unha contra o VIH e non parece pasar. Son dos virus muy diferentes, aunque el coronavirus aunque parece que muta mucho, no es cierto, no muta tanto, ¿vale? El HIV muta muchísimo. Entonces, una vez que te infectas, como antes decía, tienes al final muchos virus totalmente diferentes. Entonces, aunque hagas una vacuna frente a uno que te proteja, resulta que al cabo de los días estás teniendo otros nuevos y al final el sistema inmunitario no puedes estar haciendo vacunas continuamente. Se está intentando hacer una vacuna universal que pudiera bloquear y neutralizar y ayudar para todos el virus HIV. Eso por una parte, que el virus cambia mucho y realmente cada vacuna hay que adaptarla al virus concreto. Y por otra es la tecnología. La tecnología que se ha empleado no se necesitaba tener el virus completo, solamente la secuencia de una proteína que está en la superficie. Y se utilizó la secuencia de RNA. Esa secuencia de RNA metida dentro de una nanopartícula lipídica, lo que hace nuestro organismo es producir esa proteína. Nuestras células producen esa proteína y el sistema inmunitario la ve como extraña y la ataca. Al llegar el virus, estás protegido frente a ese virus. ¿Qué ocurre? Que el coronavirus también ha ido cambiando cada año, por eso se necesita hacer una vacunación anual a grupos de riesgo y ahora este año pues se pone junto con la de la gripe, se ponen las dos. Hay que ir cambiando la vacuna conforme el virus también cambia y eso pasa con la gripe, que es un virus estacional y como cambia cada año hay que cambiar la vacuna. De hecho, curiosamente durante el COVID antes se hacía una vacuna con 4 cepas y ahora una ya ha desaparecido. Llevamos ya 2 años sin tener esta cepa. Pues las vacunas de este año van a ser solo con 3 de las que están circulando. No sé si sabéis que se hace un estudio en todos los países, se va viendo
qué cepas van circulando de la gripe aviar, de la gripe porcina, y se van secuenciando, se van viendo, y entonces en base a esto es lo que se hace la vacuna del año siguiente. Y es muy importante los hemisferios. En el hemisferio sur, cuando allí hace frío y están teniendo la gripe, se va viendo qué cepa está circulando, porque luego cuando nos llegue a nosotros, en el hemisferio norte, cuando aquí sea invierno, ya tendremos la vacuna y ya sabemos qué cepas están circulando. Entonces, se conoce de todo el mundo, todos los países participan en un estudio de seguimiento de variantes virales antes de la gripe, y ahora se ha incluido también el SARS-CoV-2. Bueno, moito nivel, non? E es Valmiñor de Nigrán, vacina, superbacterias, non sei se algún outro alumno ou alumna quere trasladarlle algunha pregunta a África. Si hai algunha man levantada por aí, pasadelle o compañeiro, porfi. Como te chamas? Iago. Moi ben, Iago, tocayo. Veña, pregúntale. Eu me gustaría preguntar que cando ti estabas falando de nanopartículas, mencionaches que estaban feitas principalmente de oro e plata. E tamén falaste de nanopartículas de lípidos, dixeches. Existe algún outro material co que se poda facer esas nanopartículas que sería máis común que o ouro ou a plata? Hay miles de nanopartículas distintas, miles. Y de hecho ya se están empleando, por ejemplo, las raquetas, nanotubos de carbono para hacer elementos que sean ligeros, flexibles, pero con una estructura compacta. Hay aviones, hay coches, raquetas, hay para textil incluso, para superficies, por ejemplo, superficies que sean antimicrobianas o que se puedan limpiar bien o que no se mojen. Entonces hay determinadas nanoestructuras para muchísimas aplicaciones. Yo lo que me había centrado era sobre todo en el campo biomédico. Entonces en el campo biomédico, por supuesto, para dispositivos, el propio test de embarazo o el test que veis para los antígenos del SARS-CoV-2, veis una raya roja. Pues esa rayita roja está roja porque tiene nanopartículas de oro, que cuando se juntan dan color rojo. En cambio, cuando están en tamaño grande, el oro tiene color amarillo. Bueno, pues ese test se hace con nanopartículas de oro. Entonces, test de diagnóstico. Podemos hacer contraste, agentes de contraste. Por ejemplo, se emplea como agente de contraste el gadolinio. Pues están intentando desarrollar también nanopartículas que nos puedan inyectar y que puedan pues, llegar mejor al tumor y que nos den pues, en resonancia magnética o en el TAC que se pueda ver mejor la imagen. Hay determinados tejidos que a veces cuesta distinguir de si es tumor o es tejido sano. A veces, por ejemplo, a nivel cerebral, que la masa del cerebro pues es toda bastante homogénea, a veces no sabes. Entonces, bueno, hay que buscar nuevas maneras de encontrar agentes de contraste. Y luego, sobre todo, pues también prevención, las vacunas. Ya os he dicho, la vacuna del RNA utiliza nanopartículas de lípidos y para tratamiento. Y ahí se están trabajando y ya hay, y os voy a poner algún ejemplo. Hay un fármaco que se administra a personas con cáncer de mama. Se llama paclitaxel. El fármaco se llama Taxol, pero digamos lo que contiene es paclitaxel. Bueno, pues el paclitaxel junto con el solvente que se utiliza produce bastantes efectos secundarios. A veces produce tiritonas, ras, aparecen granitos a las personas y hay que dar el tratamiento muy lentamente. Entonces, estas mujeres pues tienen que esperar mucho tiempo hasta que poquito a poco les administran esto. Bueno, pues hubo una persona, un investigador, que se le ocurrió rodear el paclitaxel de nanopartículas de albúmina, que es una proteína que nosotros tenemos, pero en forma nanoparticulada rodea el fármaco. Entonces, ya no da esas reacciones, no da esa tiritona ni esa aparición de problema cutáneo y además es más eficaz el fármaco. Entonces ahora se ha desarrollado un fármaco con nanoalbúmina. Ese es otro ejemplo de que
casi todos los fármacos se intentan que sean elementos biodegradables para que luego nuestro organismo pueda eliminarlo. Cuanto más parecido sea a componentes nuestros, pues lo que haremos es aceptarlos y luego pues degradaremos esa albúmina, pero el fármaco ha hecho su acción donde queríamos, que era en este caso el cáncer de mama. Gracias pola tua pregunta, Iago. Alguén máis quere facer algunha pregunta? De momento non. Sí, temos aquí. A ver, unha máis. Como te chamas? Eu son Carlos e escoitei que alguna xente, por razóns xenéticas, na membrana da célula, no exterior, carecen dunhas proteínas que creo que necesitan algúns virus, como os T4 ou así, para adherirse á célula e así infectala. Non se podería, mediante iso, en un futuro, cambiar a todo o mundo do mundo inmunitario e todo isto? Non sei se me entendí. Es una pregunta buenísima, buenísima. Yo creo que te refieres, el virus, el HIV, en realidad necesita como dos puertas para entrar. Entra por una que se llama CD4 y otra que es un receptor de una quimiocina que se llama, son dos en realidad, CXCR5, vamos a quedarnos ahí. Necesita, digamos, dos puertas para entrar. Entonces se dieron cuenta que había personas que, aunque habían estado expuestos al virus, no se infectaban. Y cuando analizaron, vieron que tenían una mutación en una de esas puertas. Entonces dijeron, pues se necesita esta puerta, eso fue a nivel de investigación básica, necesita esa segunda puerta el virus para entrar. Pero hubo un caso de una persona con HIV que desarrolló una leucemia y hubo que hacerle un trasplante de médula ósea. Y el donante tenía esa mutación. Al recibir esas células nuevas y que no tenían esa segunda puerta, esa persona se curó del HIV. No ha tenido ya más infección porque el virus no puede entrar en esas células nuevas. Lo que tú planteas es, podríamos que todos nosotros nos hicieran esa mutación, ¿no? Por técnicas CRISPR, por ejemplo, de terapia génica, quitarnos ese gen. Técnicamente podría ser posible, pero también tenemos que tener en cuenta que siempre cuando tenemos algo, tiene alguna función. Entonces, esa puerta tiene una función en también nuestro sistema inmunitario. Entonces, en el caso de estos pacientes con HIV les proporciona una ventaja, pero tampoco sabemos si eso va a ser una desventaja frente a otros patógenos o frente a otras cosas. Eso no lo sabemos. Pero la idea potencial de hacer terapia génica y poder modificar genes que pudieran ser beneficiosos para una determinada infección, eso es posible. Ahora mismo técnicamente es posible. Moi boa pregunta, Carlos. Creo que temos que ir poñendo o punto final xa, a non ser que haxa alguén máis que queira facer algunha outra pregunta a África González. Veña, a derradeira. Xa non digo a última, a derradeira, adiante. Bueno, pues eu son Juan, son o profe de Biología do Centro. Eu quería agradecer a Voz de Galicia que nos trouxera o centro unha vez máis a África. E a Voz de Galicia agradecelle a África que viñera, ou seja que é un todo. É un placer poder ofrecerlle aos nosos alumnos os seus coñecementos e ademais poñer sobre a mesa e de relevo que África foi a primeira científica premiada nos premios de Muller Científica que anualmente facemos o Instituto, ¿no? Relacionado con aquilo que decías de potenciar as referentes femininas das mulleres, ¿no? Indo á pregunta, que é o que interesa. O uso das células CAR-T está dando moi bo resultado no tratamento de cancros de sangre, ¿no? Cancros de linfomas, leucemias. Eu agradeceríase que nos deras unha pequeniña visión de como está hoxe o emprego das células CAR-T en tumores sólidos. Moitas gracias. Muy bien, pues muy buena pregunta y la verdad que te agradezco que lo preguntes porque de hecho nosotros estamos ahora trabajando en ese aspecto. Bueno, no sé si sabéis las células CAR-T lo que son. Los linfocitos, para poder atacar un tumor, es como que alguien les tiene que enseñar una foto y decir, mira, yo soy célula tumoral, atácame. El problema es que las células tumorales muchas veces esa foto no la enseñan,
se la meten hacia adentro y no enseñan esa foto. Enseñan otras cosas, pero no esa foto. Entonces, sabemos que los anticuerpos son muy específicos, son proteínas que a través de sus dedos pueden capaces de reconocer de forma muy específica. Entonces, una célula tumoral expresa otras cosas, pero ha escondido esa foto. Entonces, ¿cómo hacer que el linfocito T pueda matar a esa célula tumoral? Pues lo que se ha hecho es meterle al linfocito T un receptor que por una parte tiene anticuerpo y tiene otra parte del propio receptor de la célula T. Entonces hemos convertido a un linfocito T casi en un anticuerpo, en un linfocito B con un anticuerpo en la membrana. Y entonces ahora ya puede reconocer directamente a la célula tumoral. Aunque ella había escondido esa foto, no puede esconder otras cosas. Entonces, ese linfocito T ve a la célula tumoral y la mata y la destruye. Esa terapia CAR se inició hace ya algunos años y hubo una niña que ha sido muy mediática porque tenía una leucemia. Habían probado varios tratamientos y iba a fallecer, no había otra opción, y hubo un investigador que fue Carl June que decidió utilizar esta terapia. Cogió las células de la niña, le metió, se utiliza con un virus para que expresara ese anticuerpo en la membrana y volvió a reinfundir esas células. Entonces, las propias células de la niña mataron a su leucemia. Eso fue una revolución, porque empezaron distintas empresas a diseñar CAR para, sobre todo, leucemias de tipo B, también linfomas, también mielomas, y ahora mismo ya hay 6 empresas que están diseñando esto. El problema es que son muy caras. Es un tratamiento muy caro, pero puede salvar completamente a la persona. En España, el Hospital Clínic empezó a hacer un CAR que se llama académico, es decir, lo hicieron ellos. Y nosotros estamos haciendo uno para el cáncer de páncreas. Queremos también intentar a ver si somos capaces de curarlo. Los tumores sólidos es mucho más difícil porque tened en cuenta que las células que están sanguíneas van circulando por la sangre y entonces el que se encuentren con las células tumorales es mucho más sencillo. Aquí tenemos que llevar estos linfocitos T que han estado ya armados con esos anticuerpos, los tenemos que administrar intravenosos, pero tienen que llegar al tumor y eso es uno de los problemas. Por eso nosotros creemos que quitando la coraza vamos a permitir que estos linfocitos puedan llegar mejor y que destruyan el tumor. Entonces, a nivel de tumores sólidos todavía se está empezando, hay ya algo publicado para cáncer gástrico con buenas referencias y se está empezando a trabajar en otros tumores sólidos. Y nosotros, bueno, pues estamos ahí poniendo nuestro pequeño granito de arena, colaborando, por supuesto, con el Hospital Clínic, y estoy dirigiendo ahora una tesis doctoral de un doctorado industrial de un investigador que ahora mismo está en Alemania, está 3 meses trabajando en Alemania, aprendiendo también a todo el proceso de desarrollo y de expansión de las células previamente a inocularlos en pacientes. Entonces estamos, la verdad, que muy esperanzados y con muchas ganas de que funcione. Bueno, África, pues seguindo un pouco o que dicía Juan, non? O profesor que nos trouxo hoxe aquí, hoy es Valmiñor de Nigrán, a estes alumnos de bacharelato, gracias polo coloquio, gracias pola entrevista pola miña banda, sei que eres unha científica ocupada, que sigades tendo moito éxito nas investigacións que fagades no CIMBío, na Universidade de Vigo, que eso é bo para todos, sen dúbida, todos os avances da ciencia son bons, e vamos a darlle un aplauso por estar hoxe con nós. Adiante. Muchas gracias, la verdad, muchas gracias. Ha sido un placer estar aquí con todos vosotros. Moitas gracias, África, e a xente que sigue o programa o de 0 a 100. Hoxe estivemos aquí en Nigrán, pero imos a seguir percorrendo centros de secundaria de Galicia durante todo este curso, así que non perdan as vindeiras edición do programa. Gracias. Moitas gracias. Pues nada.